un brillante caballero con armadura y código de honor, o un deudor sucio y con resaca que roba gallinas ajenas por la noche. El caballero jura proteger a los débiles, pero quema una aldea por la mañana para pagar la deuda de su caballo. La mitad de los torneos eran relaciones públicas para conseguir matrimonios ventajosos. El honor a menudo se compraba. Pagas el rescate y tu vida vuelve a ser sagrada. ¿Quieres saber por qué bajo la armadura hay piojos, cicatrices, deudas y política? ¿Y de dónde surgió el mito de la nobleza? Quédate con nosotros. Ahora vamos a desentrañar el envoltorio romántico y mostrarte la verdadera contabilidad medieval del honor. Comencemos con el hecho de que un caballero es ante todo una profesión. No nobleza, no código de honor, sino un trabajo. Un guerrero montado que debe presentarse a la primera llamada de su señor y blandir su espada hasta que le digan basta. Imagina esto, eres un granjero que tiene un tractor, y de repente el rey dice: tú, el del tractor, ahora eres especial, vas a arar mi campo cuando yo lo diga. A cambio recibirás un pedazo de tierra y el derecho a llamarte Sir Tractorista. Así es más o menos como aparecieron los primeros caballeros en la Alta Edad Media. Ahora, sobre el dinero. El equipamiento de un caballero costaba tanto como un buen automóvil deportivo hoy en día, un juego completo de armadura, un caballo de guerra, armas, equipamiento para un escudero. Todo esto podía costar hasta 60 vacas. ¡60! Eso es toda una fortuna. Y cada vez que un caballero iba a la guerra o a un torneo, se arriesgaba a perder toda esta riqueza. No es de extrañar que muchos caballeros estuvieran endeudados hasta las orejas. Pedían préstamos a usureros, hipotecaban sus tierras, se casaban con herederas ricas, todo para mantener su estatus y mantener su equipo en orden. Hablando de matrimonio, para un caballero, el matrimonio no era una historia romántica sobre una bella dama, sino un acuerdo comercial. ¿Piensas que cabalgaba hacia un torneo para impresionar a una belleza? No, iba allí para impresionar a su padre, que tenía muchas tierras y dinero. Las novelas de caballería sobre el amor cortés aparecieron mucho más tarde, cuando los verdaderos caballeros ya estaban pasando de moda. En la vida real, el matrimonio era una forma de unir tierras, recibir una dote y producir herederos. Amor, eso era para trovadores y juglares. Ahora, sobre el famoso código de caballería. Sí, existían ciertas reglas de conducta, pero eran mucho más flexibles de lo que nos cuentan las novelas y películas. Por ejemplo, se suponía que un caballero debía proteger la iglesia, pero eso no impedía que los caballeros saquearan propiedades de la iglesia cuando necesitaban dinero. Se suponía que debían proteger a los débiles e indefensos, pero eso no les impedía quemar aldeas campesinas durante las guerras. Se suponía que debían ser leales a su señor. Pero la historia está llena de ejemplos en los que los caballeros cambiaban de bandos y les ofrecían mejores condiciones. ¿Qué hay del famoso rescate por los caballeros capturados? Esto no era tanto una tradición de misericordia como un modelo de negocio de la guerra medieval. Matar a un caballero en batalla significaba perder ingresos potenciales. Era mucho más rentable tomarlo prisionero y exigir un rescate. Algunos caballeros incluso se especializaban en capturar prisioneros ricos. Era más rentable que simplemente luchar por su señor. Imagina, en el fragor de la batalla no buscas al oponente más peligroso, sino al más rico. Oh, miren, es el conde tal y tal. Su castillo vale una fortuna. Chicos, vamos a rodearlo. Dato interesante. Algunos caballeros llevaban pagarés especiales que podían firmar si eran capturados. Esto era algo así como una tarjeta de crédito medieval. Yo, Sir tal y tal, me comprometo a pagar la suma de tan pronto como regrese a casa. Y hasta que se pagaba el rescate, el caballero cautivo, a menudo, vivía en condiciones bastante cómodas. A veces, incluso hospedándose como invitado en el castillo de su captor. La guerra como negocio, nada más. Ahora, sobre la higiene. La idea del caballero como un fragante caballero con armadura reluciente es pura fantasía. Bajo sus armaduras, los caballeros usaban gambezones acolchados que absorbían el sudor y rara vez se lavaban. Durante campañas largas,
no tenían oportunidad de bañarse regularmente. Piojos, pulgas, infecciones por hongos, todo era común. Y el olor, digamos, simplemente que el aroma de un caballero quitándose el casco, después de un día de batalla, podía derribarte no menos eficazmente que un golpe de maza. Hablando de mazas, ¿sabes por qué eran tan populares entre los caballeros? Porque contra la armadura, una espada no era tan efectiva como nos muestran las películas. No podías simplemente cortar a través de una armadura de placas, pero podías infligir un trauma contundente a través de la armadura usando una maza o un martillo de guerra. O, mejor aún, derribar a tu oponente y luego clavar una daga en los huecos de su armadura. No muy noble, pero efectivo. En la batalla real, los caballeros eran pragmáticos, usaban lo que funcionaba, no lo que se veía hermoso o se ajustaba al código de honor. ¿Y qué hay de los famosos torneos? En los primeros periodos, estos no eran competencias coloridas con gradas y banderas, sino verdaderas peleas, poco diferentes de las batallas reales. Los caballeros luchaban en grupos, usaban armas reales y las muertes eran comunes. La Iglesia incluso intentó prohibir los torneos, considerándolos demasiado sangrientos y peligrosos. Solo más tarde, cuando los torneos se volvieron más regulados y seguros, se transformaron en el espectáculo que imaginamos hoy. Pero incluso entonces, los torneos eran principalmente una forma de ganar dinero. El ganador recibía los caballos y la armadura de los derrotados, así como dinero del premio. Algunos caballeros se convirtieron en luchadores profesionales de torneos, viajando de castillo en castillo buscando competencias. Era algo así como deportes profesionales medievales. Y como en el deporte moderno, había estrellas, escándalos y política entre bastidores. Hablando de política, vale la pena mencionar que la caballería estaba estrechamente ligada al sistema feudal. Un caballero recibía tierras de su señor a cambio de servicio militar, pero esta tierra no era su propiedad en el sentido moderno. Era más como un administrador que tenía que asegurar ingresos y suministrar guerreros al ejército de su señor, y si un caballero fallaba en sus deberes o se rebelaba contra su señor, podía perderlo todo, tanto para el guerrero noble independiente. Ahora, sobre de dónde surgió el mito del noble caballero. En muchos aspectos, se lo debemos a la literatura, novelas de caballería, canciones de trovadores, leyendas del rey Arturo. Todo creó una imagen idealizada del caballero como la encarnación de todas las virtudes. Pero esta literatura fue creada no para la precisión histórica, sino para entretener a la aristocracia. Era algo así como las comedias románticas modernas, una fantasía agradable que tiene poco en común con la realidad. Curiosamente, los propios caballeros a menudo seguían este mito. Encargaban a cronistas y poetas crear obras que glorificaran sus hazañas, a menudo exageradas o completamente ficticias. Esto era relaciones públicas medievales, una forma de mejorar su estatus y atractivo a los ojos de posibles mecenas o novias. Y a medida que pasaba el tiempo, los caballeros reales cada vez más trataban de ajustarse al ideal literario, al menos externamente. Otro factor que contribuyó a la mitificación de la caballería fue su declive gradual. Con el desarrollo de armas de fuego y ejércitos profesionales, la caballería pesada se volvió cada vez menos efectiva en el campo de batalla. Para el siglo XVI de nuestra era, la caballería como fuerza militar prácticamente había desaparecido, pero fue entonces cuando comenzó el verdadero culto a la caballería como símbolo de una época pasada. Los aristócratas, que ya no luchaban con armadura, recordaban con nostalgia la edad de oro de la caballería, atribuyéndole todas las virtudes posibles. ¿Y qué hay de los caballeros reales? Eran personas de su tiempo, con todas sus virtudes y defectos inherentes. Entre ellos había verdaderos héroes, villanos descarados y simplemente personas comunes tratando de sobrevivir en un mundo cruel. Algunos realmente se esforzaban por seguir los ideales de honor y nobleza. Otros usaban su estatus para enriquecimiento personal y poder. La mayoría, sin embargo, estaban en algún punto intermedio, equilibrándose entre el ideal y la realidad. Tomemos por ejemplo al famoso caballero inglés William Marshall, a quien a menudo se llama el más grande caballero.
Verdaderamente fue un guerrero sobresaliente y sirvió fielmente a varios reyes ingleses, pero también era un político pragmático que hábilmente navegó entre facciones en guerra y siempre terminó del lado ganador. Hizo una fortuna en torneos y un matrimonio favorable, era leal a sus señores, pero también sabía cuándo cambiar de bando. No era tanto la encarnación del ideal caballeresco como un jugador talentoso en el juego político medieval. O tomemos a los caballeros cruzados. Partieron hacia Tierra Santa con el noble objetivo de liberar Jerusalén, pero en el camino saquearon ciudades, mataron civiles y a menudo lucharon entre ellos por el botín y el poder. Algunos creían sinceramente en su misión sagrada. Otros veían las cruzadas como una oportunidad para enriquecerse o adquirir tierras en Oriente. Otros simplemente seguían a sus señores, teniendo poca elección, y todos ellos se consideraban caballeros cristianos piadosos, defensores de la fe. En conclusión, podemos decir que la verdadera caballería medieval era mucho más compleja y contradictoria que su imagen romantizada. Era una profesión, un estatus social y un modo de vida, con sus propias reglas, tradiciones y realidades económicas. Los caballeros no eran héroes de cuentos de hadas, sino personas de su tiempo, con todas sus debilidades y virtudes inherentes. Podían ser nobles y crueles, fieles y traicioneros, generosos y codiciosos, a veces todo en una sola persona. Y quizás es precisamente esta humanidad, esta complejidad, lo que hace que la historia de la caballería sea tan fascinante. Detrás del brillo de la armadura y los sonoros juramentos, había personas reales tratando de encontrar su lugar en un mundo que no era menos complejo y contradictorio que el nuestro. ¿Qué piensas sobre la caballería medieval? ¿Crees que el mito del noble caballero tiene una base real? ¿O es solo un hermoso cuento de hadas creado para el entretenimiento y la romantización del pasado? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Realmente me interesa conocer tu opinión. Y si disfrutaste de esta inmersión en la realidad de la caballería medieval, no olvides dar me gusta, suscribirte al canal y tocar la campana para no perderte nuevos episodios. La próxima vez, viajaremos a una era donde detrás del brillo y el lujo se escondían secretos y contradicciones no menos interesantes. Será un verdadero viaje tras bastidores de la historia. Y recuerda, el pasado siempre es más complejo de lo que parece a primera vista, y es en esta complejidad donde reside su verdadera belleza.